importa. Hoy les voy a hablar acerca de las cenizas de la novilla roja o de la vaca roja. Los invito a buscar en su palabra, en el libro de Números, capítulo 19. Vamos a estar leyendo ahí en Números, y dice: Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una novilla alazana, quiere decir una vaca roja, con otras palabras, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero, su carne, su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento, y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la novilla y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la novilla lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. Bueno, aquí vemos un ritual que Dios le mandó hacer a Moisés. Fue una ordenanza en medio de la travesía por el desierto, y era algo muy importante. Y el objetivo principal de este rito era la purificación, la santificación, la limpieza. Las cenizas de la vaca es mencionada solo 2 veces en las Escrituras, en Números 19 y en Hebreos 9. El propósito de las cenizas, según Números 19:9, es la purificación, y fue instituida durante la peregrinación en el desierto, donde se calcula que aproximadamente murieron 600,000 israelitas. Ustedes saben que una de las plagas que atacó a los israelitas en el desierto fue la plaga de las serpientes, que los mordían y morían. Sin embargo, en medio de esta peregrinación y en medio de esta plaga, cuando Dios estaba limpiando a su pueblo, toda aquella persona que era mordida tenía una solución. Dice que Dios le mandó a Moisés a que fundiera una serpiente y la levantara, y todo el que mirara a la serpiente pues no moría de la mordedura. En medio de este caos, en medio de estas muertes, Dios instituye este rito, y además hace un acto de fe, que toda aquella persona que creyera a Moisés
a lo que Dios le había dicho y mirar a la serpiente, iba a ser salvo. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero en el Nuevo Testamento se menciona en Juan capítulo 3 la serpiente. Y dice, y así como Moisés levantó la serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y hay una similitud tremenda, tanto en el rito de la purificación, que vamos a ver más adelante, como en el acto de fe que Dios instituyó en medio del desierto. En medio de la peregrinación, 613 leyes le fueron dadas a Israel. 248 eran de obligación, 365 de prohibición y 18 de purificación. Entonces, vemos aquí este rito de purificación que habla de una vaca roja que tenía que ser perfecta. A lo largo de la historia, de toda la historia, solamente han habido 9 vacas. No han habido más, solo 9 vacas. La aspersión de las cenizas servía para purificar a las personas que tocaban muerto, algún cadáver. Y también, como dice el rito que ya leímos, cuando se esparcían hacia el templo también, o hacia el tabernáculo, pues se buscaba la purificación del tabernáculo. Entonces, la importancia profética o la importancia de la vaca en este sentido es que la novilla representa a Jesús. La novilla representa a Jesucristo. Dice que la novilla sale de la gente. Cuando Dios le habla a Moisés, le dice que te traigan de los hijos de Israel, que te traigan una novilla. O sea, era la misma gente del pueblo los que traían la novilla. Tenía que ser perfecta, por supuesto, pero la novilla salía de la gente común del pueblo. Cristo también salió de la gente. Cuando Jesús confrontó a los religiosos de su tiempo, le decían, ¿no es este el hijo del carpintero? Una gente común, una gente que no es maestro de la ley. ¿No es este el hijo del carpintero? Dice Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Sabemos que el pueblo judío, bueno, la parte religiosa, sobre todo el pueblo judío, la autoridad religiosa, en el tiempo de Jesús no lo aceptó como el Mesías. De hecho, todavía hoy en Israel se espera el Mesías, o en el pueblo judío, no en Israel, pero en el pueblo judío. Y yo no sé si ustedes saben, pero Israel en el 2018 compró embriones congelados de vacas rojas. Y a partir del 2018 en Israel se producen esta especie. No la pudieron llevar viva porque el gobierno de Israel prohíbe la importación de animales vivos, pero sí compraron los embriones congelados y ellos están en busca de la novilla roja, porque todavía ellos esperan al Mesías. Sin embargo, nosotros sabemos que el Mesías vino. Puede ser que vean la noticia en algún momento de alguna vaca roja que haya nacido sin defecto. Después yo les voy a hablar un poquito más. Pero lo cierto es que la vaca era proporcionada por el pueblo como mismo fue Jesús. La novilla o la vaca no tenía ni mancha ni defecto. Fíjense que esta vaca no podía tener ninguna mancha blanca ni de ningún color. De hecho, no se acepta o no se aceptaba una novilla que tuviera más de 2 pelos que no fueran rojos.
Fíjense cómo examinaban este animal. Por eso a lo largo de la historia solo han existido 9. Pero examinaban este animal con, como decimos, con lupa. O sea, no podía tener más de 2 pelos que no fueran rojos. Si había un tercer pelo de otro color, pues ya quedaba descartada. Tenía que ser perfecta como animal, pero también en su color rojo no podía tener más de 2 pelos que no fueran rojos. Cristo tampoco tuvo defecto. Dice la palabra en 1 de Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Jesús, la sangre de Jesús era pura. La sangre de Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y la sangre de Jesús era pura. Jesús vino a ser como el segundo Adán. La Biblia lo llama el segundo Adán. Físicamente, Adán, el primer Adán, era perfecto. Toda su capacidad física, la mejor capacidad física, la mejor forma física que pueda tener un ser humano en la tierra, la tuvo Adán. Nosotros dice que usamos el cerebro un 30% o un 15%, muy poquito, ¿verdad? Sin embargo, Adán lo usó al 100%. O sea, Adán podía comunicarse con la creación porque usaba 100% su cerebro. Jesús físicamente era igual que Adán. Sin embargo, no era atractivo. La Biblia, el Señor dice, sin atractivo, para que no le deseen. Pero internamente era perfecto. Jesús, como ser humano, era exactamente como Dios quiso desde un inicio que fuéramos nosotros. Pero además de eso, no tenía pecado. Hay muchas fábulas, mucha gente que tratan de desprestigiar al Señor. Jesús nunca pecó. Es imposible que Jesús pecara, porque Jesús era Dios mismo. Y es imposible que Dios peque. Adán sí, Adán era perfecto físicamente, pero tenía la capacidad de pecar. Y de hecho, pecó, porque Dios lo hizo con esa libertad de decidir. Tú y yo también tenemos la capacidad de decidir qué hacer, si hacemos lo bueno o lo malo. Y muchas veces decidimos lo malo. Pero en Cristo tenemos la capacidad también que así como Él fue perfecto, que Él pueda limpiarnos de nuestro pecado. Jesús puede limpiarnos porque Él era perfecto, sin mancha y sin contaminación. Una sangre pura. Ustedes saben que el agua pura tiene la capacidad incluso de limpiar. El agua pura, si usted la echa en un recipiente que tiene alguna mancha o scale, como le dice acá, costra de magnesio, pues esa agua pura limpia el recipiente. Pues la sangre de Jesús es pura y tiene la capacidad de limpiarnos. La novilla dice, no había conocido yugo de esclavitud. Jesús tampoco. Dice, al que no conoció, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús nunca sintió ni pensó como nosotros, en el sentido pecaminoso, sino que tenía la capacidad de no pecar. Sin embargo, llevó la carga del pecado tuyo y mío. Dios puso en él esa carga de manera que nosotros fuésemos hechos limpios por él, fuésemos hechos justicia por él. En Jesús nosotros somos justificados.
Justificados quiere decir que ya Jesús pagó el precio que merecía nuestro castigo. Como una persona condenada, si otra persona paga su condena, pues ya esa persona es libre. Eso fue lo que hizo Jesús con nosotros. Jesús nunca fue esclavo del pecado como nosotros fuimos un día. Ya hoy, gracias a Él, tampoco lo somos. Dice que el pecado no tiene potestad sobre nosotros. La novilla era sacrificada por otros. Jesús o Cristo también. Dice Hebreos 2:9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Imagínense si Jesús no hubiera muerto en la cruz. Cada vez que nosotros necesitáramos perdón, pues entonces teníamos que hacer un ritual de purificación que era temporal. Es ritual tras ritual, en el año, la fiesta del perdón, y así consecutivamente para ser limpiados. Sin embargo, el sacrificio de Cristo fue uno y fue suficiente para toda la humanidad. La novilla o la vaca era femenina. Y sabemos que Cristo no lo fue. Todos los otros rituales de la Biblia siempre habla de un cordero, de un macho. Sin embargo, este de la purificación habla de un animal femenino. Todos sabemos que Judas vendió a Jesús por 30 piezas de plata. 30 piezas de plata en ese tiempo era el precio de una esclava, porque los esclavos masculinos costaban 50. Sin embargo, Judas vendió al Señor por 30, el precio de una esclava. Dice Mateo 26:15, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. O sea, Judas aceptó el precio que pusieron ellos de una esclava. Todos sabemos lo que pasó después, que Judas sintió remordimiento, entregó las monedas, pero ya era demasiado tarde. Ya había entregado al Señor, y después con esas monedas se compró el campo del alfarero. Lo dice la palabra. ¿Qué es el campo del alfarero? Con esas monedas de una esclava, el precio de una esclava, se compró el campo del alfarero. Dice que se piensa que el campo del alfarero era un lugar donde se botaban las vasijas que los alfareros hacían y que no tenían, que ya habían quedado mal. Dice que ahí las echaban. Bueno, con el precio que Judas entregó al Señor o le puso al Señor, se compró ese campo. Muchos de nosotros, cuando venimos al Señor, somos vasijas rotas. Tenemos defectos, tenemos vicios, tenemos luchas, y decimos, ¿cómo Dios me va a amar así? ¿Cómo Dios me va a aceptar así? Sin embargo, Jesús, todo el sacrificio que hizo es para rescatar vasijas rotas, para transformarlas. En Jesús sí hay solución. En Jesús sí se puede recomenzar nuevamente. La novilla fue llevada al sumo sacerdote. Dice que Cristo también. Mateo 26:57, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas
y los ancianos. La novilla fue sacrificada fuera del campamento. Cristo también lo fue. Jesús fue sacrificado fuera de la ciudad. Dice Juan 19:17 que salió cargando su cruz al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. La novilla moría rápidamente. Cristo también murió rápidamente. Dice Mateo 27:46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo en ese momento en que estaba muriendo, clamó a Dios diciendo, ¿por qué me has desamparado? Porque sintió el peso del pecado de la humanidad sobre él. Sintió el peso de la muerte física. Sintió la angustia. La novilla era sacrificada ante el sacerdote y no por el sacerdote. Cristo también lo fue. Dice Mateo 27, 41 y 42, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Sabemos que cuando Jesús fue sacrificado, estaba en la cruz, estaban todos los líderes religiosos y su familia también. Jesús murió delante de ellos. Y Jesús murió de todas las formas posibles. Murió físicamente, como un ser humano, como un hombre, pero resucitó como el Hijo de Dios. Jesús murió emocionalmente. Imagínense que ahí estaba su mamá, abandonado por su padre, cuando clamó, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Emocionalmente estaba muriendo también. Y también murió en ese momento espiritualmente, pues su alma había sido ofrecida como sacrificio para limpiar nuestros pecados. La novilla roja fue enterrada. Dice que se usaba en el ritual cedro, hisopo y escarlata. Y cada uno de estos elementos representa un aspecto de Cristo. El cedro dice que es el gran árbol real y habla de la deidad de Cristo, que Cristo es Dios. El hisopo es la hierba más común que hay en Israel. Dice que habla de la humanidad de Cristo. Y la escarlata, sabemos que es de color rojo, habla de la sangre de Cristo. La segunda mención de las cenizas de la novilla roja es en Hebreos 9, del 11 al 14. Pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de vuestras obras para que sirváis al Dios vivo. O sea, la única forma de limpiar nuestras conciencias es a través de la sangre de Jesús. Jesús nos limpia
por dentro. Las cenizas de la novilla proporcionan una limpieza ceremonial, una limpieza externa, una limpieza temporal. Pero la sangre de Jesús es mejor que las cenizas, porque la sangre de Jesús proporciona una limpieza espiritual, una limpieza interna, una limpieza permanente y una limpieza total. Si te sientes sucio, contaminado, necesitas venir a Jesús. No importa que ya le conozcas o no. Aquí hay muchos hermanos en la congregación, los que están aquí esta noche, todos conocemos a Jesús. Igual necesitamos de esa limpieza. Necesitamos que el Señor nos renueve cada día, porque es muy fácil contaminarse. Pero si hay alguien en la congregación que no conoce a Jesús y siente que su vida no sabe cómo solucionarla, no sabe qué rumbo tomar, no sabe hacia dónde va ni de dónde vino, quiero que sepas que la solución es Jesús. Si sientes que tu vida no tiene solución, ya por cualquier pecado, alcoholismo, droga, si has cometido un crimen, lo que sea, cualquiera que sea tu condición, la sangre de Jesús proporciona la limpieza. Es la única capaz de limpiarte. No hay otra. Cualquier otra cosa que tú intentes va a ser temporal. Pero la sangre de Jesús es definitiva. La novilla no tenía opción. La novilla perfecta, seleccionada, no tenía opción. Cristo tampoco tuvo opción. Tuvo que hacer la voluntad de Dios. Porque Dios nos amó tanto a ti y a mí, que dio a su Hijo unigénito, para que todo en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A lo largo de la historia ha habido 9 novillas, 9 vacas rojas. Ha habido un solo Cristo. Las cenizas fueron esparcidas de estas 9 vacas en la tierra, pero la sangre de Jesús fue esparcida en el cielo. Las cenizas de la novilla limpiaron a los judíos, pero la sangre nos limpia a todos. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con la sangre de Cristo? Oremos. Señor, te damos gracias por tu sacrificio en la cruz para con cada uno de nosotros, para salvar a la humanidad, Señor, del pecado. Te pedimos que si alguna persona ha escuchado este mensaje y entiende a través de las redes que necesita ser limpio, Señor, pues te pedimos que esta palabra no regrese vacía y que cumpla su propósito, Señor. Gracias por el sacrificio que has hecho por nosotros, Señor. Estamos muy agradecidos. En el nombre precioso de Jesús. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, Satán acosará. Por armas deja ver su astucia y gran poder. Cual él no hay en la tierra.
palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar